Pues ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado aquí con nosotros. Les decía antes, les recordaba, este pasado 9 de marzo se conmemoraba el Día para las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Como les decía, vamos a poner la atención en este hecho y en esta realidad que sigue dándonos tantísimas tristezas. Saludamos a nuestro invitado, Santiago Martín, coordinador en Canarias de SOS Desaparecido. Buenos días, Santiago. Buenos días, Tere. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucha carrera, muchas cosas, ¿verdad? Siempre metido en batalla. Uh-huh. El día 9, recordaba antes para los oyentes, conmemorábamos este día y desgraciadamente el día 8 desaparecían estos jóvenes en las costas de Gran Canaria. Si no estoy confundida, el viernes o el sábado. Ay, ¿cómo va esto? ¿Se sabe algo, Santiago? Pues no, de momento no hay noticias y seguimos con esa problemática social que mantiene siempre a Canarias como en el ranking de la comunidad española que mayor número de denuncias por desaparición tiene. ¿Y esto a qué es debido? ¿Porque el resto no denuncia tanto o porque realmente aquí se producen más desapariciones? Hombre, lo que está claro que tenemos unos datos quizás espeluznantes, ¿no? Que deberíamos de plantearnos qué es lo que puede estar sucediendo. Muchas veces me preguntan por qué se da esa circunstancia. Pues tendríamos que valorar si es que nuestro territorio fracturado, rodeado de mar, con una geografía complicada, barrancos, vegetación intensa, ayuda también a que cuando una persona desaparece o sufre un accidente, pues sea más difícil de localizar. Y por provincia, mirando los datos, también se dan más desaparecidos en Gran Canaria que en Tenerife. ¿Esto tiene alguna explicación? Efectivamente no tenemos explicación, sobre todo porque no nos hemos puesto a estudiar por parte de las administraciones implicadas en esta problemática lo que pueda estar sucediendo. Lo que sí está claro que además nos mantenemos en el número 1, tanto en la provincia como en la comunidad, con un número importante alejados de comunidades mucho más grandes, donde el territorio es enorme y donde la población es enorme. ¿Tendrá algo que ver la ultraperificidad, esa distancia con el continente, de que seamos a lo mejor más arriesgados, más imprudentes? No sé si ni siquiera si el riesgo y la imprudencia se debe achacar a las desapariciones sin causa aparente. Sería complicado pronunciarse en ese aspecto, ¿no? Lo que está claro es que estamos pasando por una situación mala. Después de la pandemia, la salud se ha deteriorado y eso está dando lugar a que haya más desapariciones, a que haya más problemas en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito educativo, con nuestros jóvenes, y que esa problemática que nos rodea pues dé lugar a que en un momento dado pues quizás estemos un poco también deprimidos, tengamos nuestra salud mental se deteriore con más facilidad y eso da lugar a que haya más desapariciones, eso está claro. Hay varios problemas que además llevan a Canarias a ser la número 1, incluso también el problema con los menores, ¿no? Uh-huh. Que es otra de las problemáticas que tenemos que estudiar o que tenemos que quizás implicarnos, quien tenemos que estar ahí y empezar a realizar prevención, empezar a valorar qué es lo que puede estar dando lugar a que hayan ese número tan importante de desapariciones. Que luego la mayoría se solucionan, pero está claro que hay un problema de base que tiene que ser atendido, que tiene que ser tratado. Son muchos, cada año que se conmemora el día, o bueno, cuando surja, siempre profundizamos en el tema, lo acabas de mencionar, los menores, ¿no?, que desaparecen. Muchas veces uno corre el riesgo o no sé, toma la pauta de decir, esto es un juego, esto es otra apuesta de internet, esto ya aparecerá, pero eso también es un peligro, llegar a ese pensamiento. Hombre, está claro que nos estamos exponiendo a un riesgo innecesario. Nuestra sociedad canaria es una sociedad tranquila, una sociedad donde vivimos con tranquilidad y donde quizás no tenemos que tener grandes preocupaciones, pero sí está claro que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Entonces el que un menor esté por ahí en paradero desconocido, a su bola, sin ningún control,
da lugar a que en un momento dado pues haya otras personas, unas segundas o terceras personas que influyan en él para que además no regrese a su casa y que además lo protegen y lo esconden. Y eso da lugar a que esté más días fuera de su domicilio y exponiéndose a riesgos innecesarios. Eso, supongo que esto está penado por la ley, el que alguien acoja en su domicilio o en cualquier lugar a un menor que ha huido de su familia, de su hogar, de su entorno, con la idea de protegerlo. Efectivamente, está penado, es un menor. Si además hay una denuncia interpuesta de que su paradero es desconocido y su familia lo está buscando, pues lógicamente el tener a ese menor en tu casa te está exponiendo a una situación donde la ley puede caer sobre ti. Entonces no podemos proteger a un menor de esa manera. Lo podemos poner vamos a decirnos, queremos ayudar al menor porque tiene una situación complicada en casa. Lo ponemos en conocimiento de las autoridades, pero lo que no podemos es esconderlo. Eso sería, en vez de protegerlo, a asumir nosotros como protectores, ir donde corresponde, denunciar, oye, este joven, esta chica, este chico, este niño, esta niña, ha huido de su hogar, le pasa esto, y ya le correspondería a las autoridades, a la fiscalía, suele pasar mucho a la dirección del menor. En casos de desaparecidos, encontrarlos después en domicilios de otras personas ajenas. Suelen darse muchos casos donde están influenciados por esas otras personas y algunos donde durante algunos días son acogidos por adultos o familias para alejarlos de ese problema que ha dado lugar a esa situación, pero no nos podemos olvidar de que la situación tiene que ser valorada por profesionales. El menor nos cuenta una historia, le damos credibilidad y lo metemos en casa y encima se lo escondemos a la policía y a las autoridades. Eso... Claro, no está claro. Yo lo veo complicado. Tenemos que tener en cuenta que todos los libros tienen dos tapas, ¿no? Y cada exactamente. Cuenta la que le parece. Santiago, ahora mismo, ¿cuántas personas figuran como desaparecidas en Canarias? ¿Tenemos ese dato? Hombre, en Canarias es complicado confirmarte ese dato, sobre todo porque estamos a la espera de que se saque por parte del Centro Nacional de Desaparecidos la estadística del año 2023. Sí te puedo adelantar que existen más de 14.000 personas desaparecidas en España, 14.000, de las cuales 8.000 son menores, muchos menores. Y frente a esta grave situación y problemática social, yo creo que hay que reivindicar una serie de aspectos. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues mira, el primero de todos, el derecho a ser buscado y el de los familiares del desaparecido a ser informados de la búsqueda. En ocasiones, las familias se quejan de que hay una búsqueda, lógicamente entendemos que activa, que existe esa búsqueda, y de que las familias no tienen información o no se les da información puntual. Sabemos lo que es estar ahí día tras día esperando información, queriendo ver a tu familiar entrar por la puerta y que te despiertes cada mañana sin información. Es que esa incertidumbre es horrible. Exactamente. Eso es lo peor que puede pasar a una persona, ¿no? Exacto. Sabiendo. ¿Y cuál es otra? Mira, la sensibilidad y la empatía hacia las familias afectadas es importante. Un abrazo sincero y una conversación reposada pueden ser un bálsamo reparador en su día a día, porque ese día a día es lo que te acabo de decir. Te acuestas, te levantas, te acuestas, te levantas con un problema, con una situación que no puedes controlar y que te está matando por dentro. Uh-huh. Yo creo que a todos nos viene a la cabeza estas cosas de la vida. El 9 de marzo se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas y el 10 de marzo volvemos a ver en todas las redes, en todos los tabloides, la foto de Jeremy Vargas. Uh-huh. Eso debe ser, de lo peor para la familia de Jeremy. Yo no sé si lo dan ya por desaparecido, por desaparecido sí, pero por fallecido, si bajan los brazos pensando que nunca va a volver. Y digo Jeremy, me acuerdo de Sara Morales y me puedo acordar de tantísimas personas que llevan años que se les busca y que cíclicamente volvemos a ver el rostro en las redes. Es que no lo podemos olvidar. Jeremy Vargas, Sara Morales, fueron esos dos niños que desaparecieron en Canarias y que tuvieron en vilo a toda la comunidad. Y no nos podemos olvidar porque al final es un problema que en un momento dado tenemos que hacer nuestro. En cualquier momento nos puede desaparecer un familiar y encontrarnos en esa situación.
Y lo último que se puede perder es la luz de la esperanza, ¿no? Este día que se conmemora por el Día Nacional de los Desaparecidos, lo que tenemos que encontrar es esa luz de esperanza que toda familia, de una manera o de otra, quiere encontrar a su familiar, a su ser querido. ¿Cuáles son las causas? No sé si ustedes barajan causas que uno debería de tener en cuenta como señales de alerta, según la casuística, la estadística, de que personas de repente... Hombre, yo creo que básicamente y en general tenemos que estar pendientes de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, ¿no? Lo que no podemos es permitir que una problemática, de que un problema se vaya cada vez agrandando más hasta que explote. O sea, quizás nuestros niños, nuestros menores necesitan de la atención de sus padres, necesitan ser escuchados, necesitan que en un momento dado una medida sea tomada para poder resolver un problema que también al menor le está amargando la vida. Y a partir de ahí, pues de cara a los adultos lo mismo, ¿no? Hay veces que tengo casos donde una persona desaparece de la vida porque no se encuentra a gusto. Uh-huh. Y cuando me pongo en contacto con los familiares, pues lógicamente pues tengo que hacer una serie de preguntas para poder saber qué perfil estamos buscando, dónde puede estar esa persona, qué ha podido pasar. Y hay ocasiones en las que me dice imposible de que esa persona se encuentre quizás en un mal momento, se encuentre bajo de ánimos, se encuentre quizás un poquito depresiva. Es imposible. Pero es que después la encontramos al tiempo a la persona que se ha suicidado. Hay algo que falla, ¿no? Uh-huh. O sea, Autolici, está claro, ¿no? De que la poca conciencia de lo que está pasando a alguien tan cercano. Me llamaba la atención el otro día un caso en un municipio de Barcelona. Una chica con problemas mentales se escapa de un hospital. No sé si lo conoce el caso. Sí. Y bueno, después de 7 o 8 meses la acaban de encontrar. Estaba deambulando, indigente. Y uno piensa, bueno, pero es que nadie la buscó por ahí. Quizás es que no le ponemos la atención debida. Aquí en Canarias, sin ir más lejos, tenemos varios casos que a mí me tiro de los pelos. Personas que desaparecen de los hospitales. También. Con Alzheimer. Posible, ¿no? Que le dan el alta sin llamar a su familiar. O sea, una persona con un deterioro cognitivo y que le dan el alta sin llamar a su familiar. En Tenerife y en Gran Canaria. O sea, no escapa ninguna de las islas. Exactamente. ¿Qué atención estamos poniendo sobre la salud mental? Quizás nos está faltando un poco de humanidad. Y de responsabilidad, porque en un centro hospitalario que se supone que esa persona necesita cuidados y atención, que salga buenamente. Imagínate el caso de un familiar, además real, no me lo estoy inventando, de un familiar que deja a su persona mayor en el hospital, en urgencias, de urgencias lo pasan a planta, tú te vas para casa con tranquilidad porque está en un centro hospitalario y que lo avisan que, bueno, que se ha fugado, que se ha marchado del hospital. Uh-huh. Comienza lógicamente ese sistema de búsqueda que lógicamente no podemos esperar, quiero dejárselo claro a los oyentes. Exacto, no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para presentar una denuncia por desaparición. Y no estamos hablando de una persona con un deterioro cognitivo, estamos hablando de cualquier persona. En el momento en que tú crees que está pasando algo, que esa persona no ha llegado, que no es normal la situación, tú eres el que tiene que valorar el ir a presentar la denuncia. Y si quieres esperar 1 hora o 8 horas es porque tú crees que puedes esperar. Vamos, que no, de los 5 primeros minutos que yo no entienda que está pasando algo, hay que presentar denuncia, porque si no presentas denuncia no hay persona ausente o desaparecida, y eso qué quiere decir que no se activa nada. Ni siquiera yo, como coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, puedo sacar esas alertas que ustedes ven en los medios de comunicación, en las redes, porque si no hay denuncia, no hay desaparecido. Santiago, a veces se denuncia, pero no aparece en SOS Desaparecido. ¿Hay que hacerlo también en SOS Desaparecido o avisar a la... Hay que hacerlo en todos aquellos lugares donde tú crees que te pueden ayudar, y sobre todo dependiendo del tipo de desaparición.
a esos desaparecidos, ¿cómo nos llegan? Pues a través de familias y amigos, no a través de la policía. Por eso que el público piensa de que ese desaparecido es como un brazo de la policía o del Ministerio del Interior. No, nosotros colaboramos con el Ministerio del Interior. En muchos de los casos que el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Desaparecidos, difunde a través de las redes, nosotros, tras un acuerdo que hemos tenido con ellos, nos hacemos eco de esa desaparición, pero la mayoría, el mayor porcentaje, nos llega a través de la sociedad, de los grupos de WhatsApp, de los familiares y amigos. Volviendo a lo del hospital, imagínate, que no quiero dejarlo atrás porque sí. Me horroriza, ¿no? Pues nada, comienza un dispositivo de búsqueda en redes, en medios de comunicación, por parte de la familia y demás, y de repente a los 3 días recibo una llamada de una sanitaria del hospital diciéndome, es que a ese señor lo tenemos aquí. ¿Cómo? Sí, en el propio hospital donde se había fugado, marchado, perdido, desorientado, pongámosle la palabra que quieramos, había ingresado como indocumentado. Vamos, a mí me costaba creer eso. Me costaba creer de que el hospital hubiera perdido a uno de sus pacientes y que por otro lado haya sido localizado por la policía o por quien haya podido detectar que algo no iba bien y haya llamado a las autoridades, lo hayan recogido, lo hayan llevado al hospital y estaba como indocumentado. El hijo no se lo creía. Eso habla de la descoordinación y la falta de responsabilidad con quien entra y con quien sale. Exactamente, yo no me lo podía creer, imposible. O sea, del mismo hospital donde supuestamente faltaba, estaba el paciente en una habitación indocumentado. Y con respecto a eso, ¿se puede dar el caso de que ya me estás diciendo que sí, yo creo que en la pregunta está la respuesta, personas que se den por desaparecidas y se encuentren ingresados en el hospital indocumentados y a la semana, al día, lo que sea, de hecho sacamos, se diga, ¿no? Bueno, tanto como semanas quizás no. Desde el momento en que se saca la alerta pública, saltan ese tipo de situaciones. Personas que estamos buscando como desaparecidas que se encuentran en algún hospital ingresadas. Pero los hospitales no lanzan alerta de decir, oye, es que me ha ingresado esta persona, ¿alguien la conoce? Hombre, no. Se supone que en el momento en que entra una persona indocumentada a un hospital, el hospital debe de ponerlo en conocimiento de la policía, a ver si esa persona está siendo buscada, hay que identificarla. Efectivamente. Lo que pasa es que quizás el sistema a veces no engrana bien no está y es un poco lento. Si no hay personal para atendernos, imagínate el personal para dar estos avisos todo esto, todo se enreda. Santiago, pues llegamos al final del espacio de la entrevista con muchísimas cosas que plantear, que hablar, pero así como a modo resumen, ¿qué le dirías tú a los oyentes para evitar sobre todo situaciones de personas desaparecidas o en el caso de que estén buscando a alguien? Primero que tenemos una problemática social importante y que no estamos lejos de poderla sufrir en cualquier momento. Todos somos susceptibles en nuestra propia carne o familiares próximos. Y que no pensemos que no nos va a pasar. ¿O es que algún oyente cree que todas esas familias que tienen a un ser querido desaparecido, y hablamos de 14.000 en toda España, han elegido tener a su ser querido desaparecido? Eso una. 2, que seamos solidarios, que tengamos humanidad, que no seamos tan críticos, que no especulemos. Nos gusta mucho especular. Uh-huh. Y especular me refiero yo cuando saltan las alertas, inventarnos las historias que además hacen daño a la familia que está detrás de esa alerta y que libremente y gratuitamente vertimos una serie de comentarios que están fuera de lugar. Cada caso de un desaparecido es una historia diferente. Es un mundo. Es un mundo. Y no todos los menores se fugan porque se fugan de fiesta. Hay menores con problemas que necesitan ayuda. Y además mucho. Exactamente. Pues nos quedamos con eso. Santiago Martín, coordinador en Canarias SOS Desaparecido. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes, a la 10 Radio, por dar visibilidad a esta problemática y ser la voz de esas personas que están ausentes. Gracias, Santiago. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.